El es una religión o filosofía extraña, una que ha puesto incómodos y perturbados a la mayoría de la gente religiosa, principalmente entre aquellas que practican el cristianismo y sus derivantes. Es a veces una religión bastante extraña y ambigua. Pero antes de iniciar, hola, ¿qué tal a todos mis cuervitos herejes del imperio? Hoy veremos un remake de uno de mis videos más antiguos que ya tiene casi 3 años, hablando o principalmente de lo que es. En su momento le fue bien, pero debido a mi inexperiencia y la poca fluidez al hablar al micrófono y que hablaba muy bajo, eso es muy importante porque hablaba demasiado bajo en ese video, pues no me daba a entender como yo quería. Y porque es tan amarillo y no ganaba dinero de ese video, así que dejémoslo allí. Pero ahora es diferente, si ustedes quieren verlo, está exclusivo para los miembros del canal, entre otros videos, también por pena los puse en privado, puedo decidir ponerlos para miembros del canal. Si ustedes quieren verlos, por favor únanse a los miembros del canal en cualquiera de sus 3 niveles para poder verlos. Y hablando de los miembros del canal, muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo este mes. Realmente muchas gracias, hermanos, son unos grandes. Ustedes pueden unirse a los miembros del canal que tienen beneficios exclusivos como ver los videos antes de que salgan, ver videos exclusivos para ustedes y ver los directos o algunos de los directos que están en privado. Ahora sin nada más que decir, soy Azatiel de Death Crow, empecemos. Hey, Fanatic. Para este video dejaré mis fuentes que usé en la descripción del video y uno de los libros que usaré será la Biblia satánica. Que déjenme decirles esto, yo cuando era un morro de 18 y 19 años leía eso y decía, joder, es literatura. Ahora con 23 quiero decir que este libro es el más malo que he leído en mi vida. Da cringe, da demasiado cringe. Una cosa que aclarar, el satanismo no está aliado con el paganismo en ninguna de sus formas. Esto para empezar, ya que mucha gente trata el satanismo como una religión pagana, y no, de hecho están totalmente fuera del mismo espectro, y lo veremos más adelante. Para dejar en claro, el paganismo y el satanismo son dos cosas totalmente distintas y cada una va por diferentes vertientes, porque el satanismo es hedonismo puro y duro sin ninguna restricción, y el paganismo es disfrutar de la vida, siempre recordando que los dioses están por arriba de ti y que al final todos vivimos de la madre tierra y vivimos y nacimos de ella y que pertenecemos a ella y viviendo la vida con honor, honestidad y honradez. Sí, el cristianismo y el paganismo son dos cosas casi iguales, son dos gotas de agua, pero el satanismo es bastante cringe, da mucho cringe, pero intentaré mantenerme tranquilo y centrista, siempre lo he intentado hacer. Sí, entre muchas comillas porque digamos que esta religión no me cae muy bien que digamos. El satanismo, al igual que el cristianismo o el paganismo, se divide en 3 corrientes, digamos, principales, que a diferencia del cristianismo y el paganismo, que son corrientes de pensamiento, en estas son más de adoración, por así decirlo. Las 3 ramas a las cuales se dividen son coslavellanos y luciferianos, porque sí, son totalmente diferentes. El satanismo ravellano es una religión atea agnóstica fundada en 1966 por Anton Thabdor LaVey. Los estudiosos de la religión la han clasificado como un movimiento religioso categorizado dentro del esoterismo occidental. La Iglesia de Satán es una de las varias organizaciones diferentes que se describen a sí mismas como formas del satanismo, a pesar de que las disputas más recientes en torno a la legitimidad metodológicas entre estas organizaciones es un poco complicada. El satanismo lavellano es una filosofía atea que busca la exaltación de la persona y, digamos, la superación personal, es decir, el amor propio, el trabajo en tu personalidad y la mejora de la autoestima, por así decirlo, en donde tú eres tu propio dios y tu objeto de culto, y no siguen a ningún dios, ya que los tachan de vanidosos, engreídos y egocéntricos. De hecho, le tiran mucha tirria al dios cristiano, por lo que esta filosofía calcaría bien en los países comunistas, donde nadie quiere que crean un dios y quiere que todo esté controlado, por lo cual ya vemos por dónde van los tiros. LaVey estableció el satanismo en los estados estadounidenses de California mediante la fundación de la Iglesia de Satán en la noche de los Walpurgis de 1966, que proclamó como el año 1 o Anon Satan, es decir, el primer año de Satán, o el primer año de la era de Satán. Sus ideas estuvieron fuertemente influenciadas por las ideas y escritos de Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, H.L. Mencken y el darwinismo. Sí, y el darwinismo. Sí,
Eso ya da muy mala espina, pues estos fundamentos son los que usa el sujeto del bigote chistoso de Alemania, el Temach, el Dumentio y básicamente las ideas de Espartaco y esta gente. Es decir, que todo es por evolución y la adaptación del más fuerte. Sí, la ley del más fuerte. O el más apto, algo que a los Red Pillars les gusta y les exalta hablar sobre ese tema. La iglesia creció bajo el liderazgo de LaVey, como ya dije anteriormente, con la fundación de grotos regionales en todo Estados Unidos. Ya vimos que todo lo malo surge en Estados Unidos, y en Rusia también, hay que recalcar esto. Después de esto hubo una pequeña revuelta dentro de la iglesia o de la religión, en donde se formaron varias organizaciones independientes a principios de la década de 1970 y en años posteriores siguieron haciendo más, por así decirlo. En 1975, LaVey abolió el sistema de grotos, después de lo cual el satanismo se convirtió en un movimiento que colocaba mayor énfasis en el mérito de sus miembros. En los años siguientes, varios miembros de la iglesia, obsesionados con obtener grados, la abandonaron para establecer sus, entre ellos la primera iglesia de Carla LaVey. Y como ven, las iglesias de LaVey tuvieron muchos problemas, demasiados, hubo varias revueltas que no terminaron en mal, como si han terminado las cristianas y las paganas, pero en general, como vieron, tuvieron ciertos problemas que tuvieron que dividirse en varias subsecciones. Que censuraré toda esa palabra. Ya han visto aquí en este video censuré palabras. Y principalmente porque no quiero que me desmoneticen el video. Pero en general, hubo muchos problemas acerca de esta iglesia. Ahora pasemos al siguiente punto. Los creen en Satán, y los satánicos son dos cosas totalmente distintas. Ellos creen en Satán como, ya sabes, un dios, un demonio, que se rebeló contra Dios, y a ellos les parece bien, pues es como oponerse al sistema, o oponerse a la idea de la iglesia. Ellos creen en él como el gran enemigo, que se salvarán porque Satanás ganará al final. Ellos son muy diferentes a los otros, pues en algunos grupos hacen sacrificios, ya sea humanos, como en casos de España o incluso en México, donde hacen sacrificios de animales. Estos han tenido un fuerte problema con estos actos, y muchos a menudo son bastante malos y en general son personas bastante repelentes. Los luciferianos creen más en propiamente Satán y lo ven como un sujeto del cual se rebeló contra Dios, al igual que el otro, pero a diferencia del otro que cree más en Satán como el enemigo o el anatema, los luciferianos no creen eso. Ellos piensan que Satán es como un Simón Bolívar o un Hugo Chávez. Para ellos Satán no es malo, es un héroe que los salvó de la dictadura de Dios, lo cual ya suena bastante. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan que Satán es la libertad que un satanista debería ser, pero esto es totalmente sesgado, pues ante los ojos de ellos, Satán es un ser perfecto que le dio la ciencia y la sabiduría a los seres humanos, y que Dios los mantenía bobos en el jardín del Edén, es decir, los tenía cautivos para que no exploraran y esto parece una broma, su verdadera naturaleza, para que los humanos disfrutaran de la vida totalmente desenfrenada y sin ninguna limitación, es decir, una vida hedonista sin preocupaciones, sin reglas en general. Y aquí una cosa, los paganos, si bien no hacen sacrificios, en la antigüedad esos sacrificios eran comidos. En el caso de animales y en el caso de humanos se les enterraban. En algunos grupos incluso se han llegado a comer, según testimonio de gente que ha estado dentro y que conocí en la vida real, por lo que es un poco peliagudo estos temas. Dejemos que los luciferianos son una religión bastante extremista que es mejor mantenerse alejada. Los mandamientos no son una regla universal, es decir que las reglas no se aplican en todos los grupos, algunos sí las siguen, así que nombraremos las 9 declaraciones, y esas son: no des tu opinión o consejo a menos de que te sea pedido, no cuentes sus problemas a otros a menos de que estés seguro de que quieran oírlos, cuando estés en el hábitat de otra persona muestra respeto, o mejor no vayas allá, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, no hagas avances a menos de que te sea una señal de apareamiento, no tomes lo que no te pertenece a menos de que sea una carga para otra persona y ésta esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haberla acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. No hieras a niños pequeños. No mates animales ni humanos a menos de que seas atacado o para alimento.
Cuando estés en el territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare y si no, destrúyelo. Hay algunas partes y algunas fuentes que he investigado que tratan la parte de la magia como si fuera mentalidad y confianza, lo cual a mí se me hace una total tontería, pues LaVey era un firme creyente, a pesar de tener una filosofía atea agnóstica, creía fuertemente en la magia, así que estos comentarios de autosuperación que dicen que tienen que meterlo como cambia la magia por mentalidad y confianza, es una total mentira, pues al final LaVey era alguien que sí creía en la magia, así que esta religión es un poco más de ocultismo, como casi todas las religiones en general. Si bien casi todos, en mi opinión, son bastante buenos, en general, mi opinión personal del satanismo, fuera de esas palabras, es bastante al menos repelente. Porque yo no estoy de acuerdo con mucha de la filosofía de esos libros. Como dije, en su momento leí la Biblia y en primeras parece un buen libro, pero después te das cuenta que es todo lo contrario. Verán, esto le haré un video más adelante en el canal donde hablaré sobre la Biblia y de por qué no deberías seguirla. Leí ese libro de principio a fin y lo he estado volviendo a leer y es una completa porquería. No se lo recomiendo leer para nada del mundo, o para menos a mí es repelente. Como dije, vengo de una familia bastante religiosa por parte de mis tíos que son muy católicos. Por parte de mi abuelita, ella acudió a iglesias católicas y se pasó a las iglesias protestantes, al igual que muchos de mis tíos por parte de materna, donde se cambiaron a religiones protestantes. Yo recibo estudios bíblicos cada viernes de los Testigos de Jehová. Si bien no soy afín a esa religión y en general soy bastante crítico con la iglesia cristiana, la verdad es que prefiero mil veces ser cristiano a ser un... Es un poco extraño porque en general la Biblia dice cosas muy obvias, obviamente, pero hay consejos bastante buenos. Y en general prefiero seguir los consejos de la Biblia antes que los consejos de LaVey. Y como dije, mi papá y mi mamá son bastante liberales en cuestión de religiones. En general son bastante abiertos a todas las religiones que se les presenten. Si bien ellos creen mucho en Dios, también son bastante libres en las visitas de varios miembros religiosos de distintas religiones porque son abiertos de mente. Pero siguen siendo bastante cristianos. Yo, si bien soy cristiano, tengo conductas paganas. Por ejemplo, yo creo que existen los espíritus del bosque, del agua, del viento, en general, todo eso que creían las culturas antiguas como los vikingos, los mexicas, los mayas, los incas, los griegos y en general todos ellos. Porque si creían en ellos por algo, debería existir. Aparte, mi forma de ver la vida me dice que posiblemente ellos tengan razón. ¿Por qué? Porque en general, para ellos el mundo era cíclico. No había un principio ni ningún fin. Todo era un ciclo constante de cambio. En general, todas las religiones paganas hablan de un principio, un intermedio, un final y se destruye y vuelve todo a empezar. El mundo para ellos es cíclico y personalmente me gusta mucho esa manera de pensar. Digo, si todas las religiones creían en eso, pues debería existir en teoría. Pues los satanistas son bastante, no sé, divertidos. Y en su mayoría buscan más hacer sus placeres antes de preocuparse por otros estándares. Muchos tomarían esto como libertad y autosuperación, pero creo que seguir una conducta atea no lleva a nada, pues en mi perspectiva, el ser humano necesita una religión para avanzar. Y meterse demasiado en los placeres de la vida puede llevar a malos caminos. Esto hablando del cristianismo laveyano. Con los luciferianos, sinceramente, jamás seguiría su religión, pues como dije, seguir a Lucifer o a Satán es como seguir un perdedor. ¿Por qué te estarás preguntando? Pues seamos sinceros, Satanás en toda la Biblia y en general en todo el catolicismo ha perdido demasiado contra mucha gente. Primero con Jesús, en donde literalmente no pudo tentarlo en el desierto y Jesús, como todo un gigachat, lo rechazó. En el principio de los tiempos, en Génesis, donde Dios lo papeó brutalmente. En el catolicismo irlandés, un sujeto borracho llamado Jack O'Lantern lo encerró en un árbol con cruces y después le pidió que no tocara su alma y el diablo obedeció. Por lo tanto, vemos que Lucifer es bastante bobo en mayoría de las ocasiones y se deja engañar, y eso que es el amo de la mentira. Y sin olvidar que en Venezuela, que por cierto fuerza a mis amigos de Venezuela, Maduro es un dictador y debería irse del poder. Pero bueno, en Venezuela existía la historia de un tal Florentino quien se retó a un duelo de versos contra el diablo y ganó. Sí, el diablo perdió contra alguien que recitaba poemas. Por lo tanto, para mí seguir a un sujeto que es así, pues se me hace seguir como un perdedor. Porque es como Boku no Hero Academia, que se quedó en ceros y allí se quedó. Pero no obstante, puedo decir que mucha gente, mayormente joven, no tiene idea de la vida y se pasa a este movimiento nada más por estar en contra de la iglesia y ser libre, entre muchas comillas.
porque es como estar en contra del sistema. Pero cuando maduras te das cuenta de los evidentes errores que tiene esta filosofía. No solo porque a nivel de cuerpo puede salir mal, sino porque yo pondría esta religión a la par de los grupos radicales extremistas religiosos cristianos. ¿Por qué? Porque llegan a alienar a las personas que caen en el abismo del no retorno y se llegan a segregar y no juntarse con personas de su familia o entorno social. Y como vieron, esta religión siempre busca estar en contra del sistema, por lo que no tiene nada que ver con el paganismo, porque el paganismo busca siempre complacer a los dioses y conseguir su favor, y que todo tiene un principio y un final. Siempre busca llevar una vida honrada y de virtud, una donde el trabajo, la perseverancia o simplemente el sacrificar algo como no ir a fiestas por trabajar o tener una vida mejor, te da una recompensa, es decir, una vida tranquila a partir del esfuerzo duro y el trabajo. Es decir, el capitalismo, papá, el capitalismo siempre está presente en todo. Mientras que los luciferianos u otros que buscan a adorarlo terminan mal, pues buscan fama, fortuna o algo no por medio del trabajo y el esfuerzo, sino de manera fácil. Muchos buscan delinquir o intentan hacer entre comillas pactos porque quieren ir por el camino fácil, es decir, es una religión para conformistas. No por la constancia ni el trabajo, sino por otras cosas externas a ese movimiento. Satán, para los satanistas, no es como tal un ser pensante, sino una fuerza de la naturaleza, alguien que mantiene el equilibrio entre muchas comillas, pues entre comillas, si existe el bien, debe existir el mal para que al final el bien triunfe, lo cual es extraño porque muchos reafirman que Lucifer va a ganar en el fin de los tiempos, cuando la ley en la Biblia realmente se contradice mucho. Al inicio te menciona que Lucifer ganará, pero luego menciona que Dios ganará, por lo cual no tiene ni idea de lo que se trata su libro ni de su religión en general. Es un edgy bastante extraño. Siempre buscan los placeres, claro, sin olvidar los actos del pasado y no pasarse de la raya entre muchas comillas. Y la verdad es que muchas religiones son bastante extremistas y tienden a hacer cosas pero muy deleznables, y son bastante nocivos para las personas. Dejo un PDF de 14 páginas donde habla sobre ser en un país luterano. Recomiendo leerlo, pero eso lo dejaré para otro video también, porque esto da para largo. Pero en general, como han visto, mi opinión respecto a este tema está muy en contra, pues yo estoy en contra de religiones satánicas, y mi opinión personal es jamás se junten con esa gente. Si quieren responder su espiritualidad con otras cosas, yo recomiendo el budismo, el hinduismo, incluso el islam, porque yo estoy muy en contra del islam, pero en general recomiendo 1000 veces más el islam que y sobre todo el cristianismo, el catolicismo y el paganismo en sus distintas ramas. Conclusión, no me gusta y no deberían seguirlo. Como vieron, mi opinión es bastante corto, porque en general no me agrada esta religión y se me hace una tontería. Si bien tiene cosas buenas, evidentemente, como la autosuperación, el amor propio y el darte cuenta de relaciones tóxicas, la verdad es que cualquier otra religión te puede decir lo mismo, pero con otras palabras menos rimbombantes y sin hacerte el interesante. De la Bey y en general toda esa religión para mí solamente es una tontería. ¿Por qué? Porque más que tenga cosas buenas, que sea más libre, por así decirlo, las religiones paganas lo hacen y lo hacen muchísimo mejor y sin ser tan edgys. Pero los recreacionistas no, esos duerman, o sea, esos déjelos ahí. Así que en general esta es mi opinión. Para mí es solamente una religión para bobos y la gente que se quiera hacer ser interesante, o los góticos que se creen antisistemas que van al bar under. Así que, como ven, perspectiva no es bastante buena. Si siguieron esta parte del video, pongan viva Cristo Rey o pongan viva Quetzalcoatl, viva Huitzilopochtli y abajo el diablo. Yo soy Azlatiel Tidetcrow, recordándoles, no sigan estas iglesias edgys pedorras. Únanse a los miembros del canal. Bye.